Soy Cris Fernández, uso todos los pronombres y estoy en tercero de Educación Social. Yo me di cuenta hace muy poquito, pero sí que soy consciente ahora que miro fotos mías de pequeña que soy como... No soy el estereotipo, de hecho muchas veces de niña tenía que demostrar que no era un niño y claro, ahora lo veo como una forma de violencia también. Pero bueno, luego en relación a mis padres, yo tenía tengo un hermano y nunca hubo discriminación por parte de que él pudiera jugar al fútbol o yo con espadas, o sea, él con espadas y yo con muñecas. Él quería una cocina, tenía una cocina, yo quería jugar al fútbol, jugamos al fútbol. Entonces yo creo que el ambiente de mi familia es un ambiente muy guay y luego en el cole también era un ambiente súper guay, súper diverso. Entonces, sin ser yo consciente, creo que pude desarrollarme plenamente. Justo cuando salimos de la pandemia, empecé a notar que no me terminaba de identificar con mujer, entonces empecé a investigar, ¿no? Rollo, ¿qué opciones tengo? Porque tampoco me siento 100% chico, pero a veces sí, y luego a veces digo no. Entonces yo empecé a tener una confusión en mi cabeza que estaba como, no entiendo qué está pasando, pero tampoco lo estaba viviendo como algo traumático, o sea, simplemente era qué está pasando, vamos a investigar. Al final yo cuando me di cuenta de que me gustaban las tías también fue algo de qué está pasando e intentar entender. Y vi que había algo que era género fluido. Y empecé a mirar, informarme y tal, y dije, pues parece que esto es con lo que me identifico, ¿no? Porque, bueno, al final el género es una construcción social. Al final nos han dicho, chicos esto, chicas esto, y ya no hay más. Y mi pareja se lo tomó increíble, mis amigos súper guay. Mi familia no lo llega a entender aún a día de hoy, pero bueno, lo intentan. O sea, no me ponen barreras, no me tratan mal, ni me discriminan, ni hay violencia por eso. Yo creo que lo importante es tener un apoyo, da igual, donde obviamente la familia es lo que más tira, pero si nunca has tenido una buena relación con la familia, al final la familia te toca y a veces hay suerte y a veces no. Pero los amigos pues, o la pareja pues, es algo ya que eliges, que también hay una buena relación, no eliges a alguien que va en contra de tus valores. Falta de comprensión siempre hay porque es algo nuevo, como quien dice. Entonces, claro, la gente ante algo nuevo siente rechazo. Cuando tú tienes un esquema mental en tu cabeza de esto es así, viene alguien a decirte, no tiene por qué, lo primero es un poco de rechazo, de no lo entiendo y no querer abrirse tampoco. Entonces, hay un rechazo en general por parte de la sociedad, un desconocimiento también, que al final yo creo que el no visibilizar también es una parte de discriminación. Claro, es que todo lo que eso puede conllevar, es que depende de la persona, a lo mejor alguien puede ser violento, alguien puede ser pasota, te pueden hacer bullying, es que creo que hay distintas vertientes, pero que todos nacen de lo mismo, del miedo a que te rompan los esquemas que siempre has tenido y la falta de visibilidad que permite que no entendamos que hay más opciones. Si la gente no se hubiera expuesto a explicar lo que era el género fluido, yo nunca lo hubiera descubierto y yo hubiera estado toda mi vida con una crisis personal y una falta de autoconocimiento que es súper importante. Al final, conectar contigo, saber quién eres, qué te gusta, qué no, qué quieres en tu vida, qué no quieres. Entonces, creo que es importante tener referentes para dar visibilidad y conocer la situación. Quiero recordar que nunca he visto ni en series como Sex Education que precisamente lo que hacen es, o sea, que está muy bien, pero bueno, le falta el toque ahí de género fluido. Pero en medios de comunicación no veo gente género fluido. A lo mejor yo me voy a otra facultad y el tema es completamente diferente, pero estudiando en la Facultad de Educación y más en concreto Educación Social, precisamente se abren estos espacios. Katu nació en mi facultad, entonces al final es un espacio muy diverso en el que yo me he encontrado mucho apoyo por parte de mis colegas de la facultad, mucha comprensión y comprensión real, no comprensión
de sí, pero luego te dejo un poco de lado porque realmente no lo entiendo. Creo que hubo un cambio reciente que me pareció bastante guay, que es el cambiar el nombre en el correo electrónico y la sede y tal, pero luego en la lista se pasa un nombre, en clase la profesora te tiene con un nombre, con los pronombres también, porque solo en toda mi carrera solo hubo una profesora que nos dijo, mira, si alguien tiene un pronombre especial, tal, que me comente. Sí que es cierto que yo creo que a cualquier profe de mi carrera que le digas, yo creo que obviamente te va a decir por supuesto, te trato como te sientas, pero bueno, que al final a veces dar ese paso con un profe, que además no es como un profe del instituto, que es un trato más cercano, es un profe de la universidad, que ya suele haber más distancia. Luego creo que tiene que haber más charlas de carácter obligatorio, porque yo estuve en cursos de coeducación emocional, de género, pero creo que debería ir más gente, porque al final que vaya yo precisamente porque tengo interés en ello, obviamente yo me voy a formar más, pero no voy a descubrir una realidad nueva. Creo que la gente lo que tiene que hacer es conocerla, y no solo en educación, sino en derecho, en informática, en sociología, en todas. Se están viendo otra vez delitos de odio, ¿no? Que las chicas lesbianas, la pareja de chicas de Madrid, que sufren una brutal paliza, lo de Samuel, que esté creciendo en la extrema derecha. Claro, es que parecía que iba bien, que la gente lo estaba aceptando, y luego de repente hay un retroceso. Entonces yo creo que no puedes ponerte un reto como visibilizar las personas no binarias o visibilizar las personas de género fluido, porque al final los derechos, igual que se ganan, se pierden. Entonces, al final yo me puedo poner una meta, un reto, que sea visibilizar las personas no binarias, y encontrarme con que ilegalizan el matrimonio igualitario. Entonces, me parece como muy utópico poner un reto en específico. Creo que el único reto que se puede poner sería tener más gente de nuestro lado. Entonces creo que hay que tirar mucho de colectivos que nos apoyen para luchar contra ese auge en contra que está habiendo. Porque al final es miedo a que te rompan el esquema que siempre has tenido. Entonces, quítate ese esquema y date cuenta de que hay cosas nuevas. Igual que ahora mismo está viendo la inteligencia artificial, os está hablando de Marte. Eso está mucho más lejos que las personas que viven en la Tierra, reales, que tienen sentimientos reales. Entonces, que dejen sus complejos a un lado, sus esquemas a un lado, y que conversen con la gente diferente a ellos. Hace 50 años estamos en una dictadura y no podíamos ser quien éramos, que se han descubierto un montón de cosas gracias a gente que ha sacrificado su vida. Entonces, que a pesar de todas las barreras que tengas, que hay que ser un emisme, luchar, no dejarse pisotear ni callarse ante lo que diga. Creo que hay que ser personas pacíficas, que no hay que buscar broncas, pero si alguien ataca tu integridad como persona, creo que no hay que callar, y creo que tienes que luchar por ser quien eres.